Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque nos fortaleces, nos bendices, nos llenas, nos socorres y nos diriges y nos guías para poder vivir conforme a ti y a tu palabra. Te damos las gracias porque eres nuestro pastor y nuestro rey, que eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Agradecemos porque estás al pendiente de nosotros y nos cuidas y nos renuevas día tras día. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te damos las gracias, Padre y Pastor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Ayúdanos hoy. Muy bien, entonces como hemos mencionado, tenemos el tema del día de hoy, que es estoy escuchando el anuncio de libertad. Lo coloqué en forma de pregunta, porque debemos de alguna manera cuestionarnos o preguntarnos si realmente estamos escuchando el anuncio de libertad. Y esto lo vamos a estar viendo conforme a unas cuestiones que mencionó Jesucristo. Y es una manera por así mencionarlo, de reflexionar con respecto al anuncio de libertad. Vamos a leer lo que es Lucas 4:18. Desde el versículo 18 dice la siguiente manera: Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Esto es prácticamente Lucas 4:18. Esto que vemos acá es parte de lo que Jesucristo leyó del libro de Isaías. Cuando nosotros leemos Lucas capítulo 4, versículo 16, prácticamente Jesús lee el libro de Isaías, y esa escritura que vemos acá está en el libro de Isaías en el capítulo 61. Bueno, claramente dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Entonces prácticamente lo que hace Jesús es profetizar de lo que profetizó Isaías a través de leer la Biblia. Por eso es importante leer la Biblia, porque cuando leemos la Biblia, Dios puede tomarnos en ese momento para profetizar a través de la lectura de la palabra. En este caso, Jesús, cuando lee la palabra, está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, aunque aparentemente lo haya dicho Isaías en ese momento, pero realmente se manifiesta en Jesús, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Entonces Jesucristo está profetizando de sí mismo a través de leer la palabra. Entonces, esta situación que se presenta es muy importante, porque Jesucristo menciona de que una de las cosas que se le ha sido encomendada es pregonar libertad a los cautivos. Y aunque tal vez son palabras, la palabra pregonar no es tal vez muy común que la conozcamos, lo vamos a revisar o vamos a leerla para poder comprender qué quieren decir con pregonar. Pero en pocas palabras están dando un anuncio de libertad a los cautivos. Y Jesucristo prácticamente se enfocó, es decir, lo que vemos acá es parte del ministerio del Señor Jesucristo, inclusive aquí incluyen lo que es el año agradable del Señor. Y es importante que lo revisemos en varias partes, no necesariamente como en el hecho de que si las personas me están predicando a mí libertad, o el evangelio que se está predicando es un evangelio que me predica la libertad, sino en el sentido de que si yo estoy oyendo realmente el mensaje de la libertad. Y por esa razón vamos a tocar un par de puntitos con relación a las palabras y algún otro tipo de establecimientos para reflexionar acerca de esto. La idea de reflexionar es formar un cambio de mentalidad, un arrepentimiento para nosotros tomar cierta postura a la hora de nuestra vida diaria. Ok, entonces vemos en lo que significa la palabra pregonar. Esta palabra keruso es la que se utiliza en pregonar. Esto es pregonar. Esta es la palabra pregonar que se utiliza. Esto es la palabra 2784 en el diccionario. Esto se puede encontrar en el diccionario Strong, en el diccionario Thayer, que es un diccionario en inglés, pero se puede traducir, que es un diccionario de definición, o también inclusive se puede buscar en el diccionario Vine, que es un diccionario expositivo, a diferencia del Thayer, que es de definición, a diferencia del Strong Concordance, que es un diccionario de concordancia. Entonces, en el 2784 dice que es la palabra keruso, y
Esto es lo que se menciona en el diccionario Strong, de afinidad incierta. Pero o sea, dice que es proclamar, como proclamador público, específicamente una verdad divina. Lo han colocado como el Evangelio. Se ha traducido en la Biblia Reina Valera como predicar, como pregonar, proclamar, publicar, heraldo o divulgar. Tal vez la palabra divulgar puede ser más común para nosotros. Y también haciendo uso del diccionario Oxford, que es un diccionario secular, dice de la siguiente manera como una definición de pregonar. Dice que es publicar, hacer notorio en voz alta algo para que llegue a conocimiento de todos. Dicho de una persona, punto 2, dicho de una persona, decir y publicar a voces la mercancía o género que lleva para vender. 3, publicar lo que está oculto o lo que debía callarse. 4, alabar en público los hechos, virtudes o cualidades de alguien. 5, poco usado, esto lo define en la definición, el punto 5 es, esto que se va a mencionar es poco usado, dice, declarar a alguien malhechor, proscribir. Eso es lo que definen como pregonar. Entonces vimos que dice que Jesucristo, una de las cosas que vino a hacer fue pregonar libertad a los cautivos. Es decir, Él vino a, tomando el punto 1, a hacer notorio en voz alta algo que debe llegar a conocimiento de todos. Esto es la libertad. Pero vamos a también a enfocarnos en la palabra libertad. Recordemos de que en la escritura o inclusive en cuestiones seculares o en cuestiones normales, una palabra puede tener diferentes significados y eso nos amplía o nos da una amplitud de conocimiento, de entendimiento, inclusive, y por lo tanto en cómo llevarlo a la práctica. Y tenemos que la palabra libertad, que es aphesis, que la que tenemos acá, esto es libertad, la que se utiliza como libertad. Libertad, ok. Dice que viene de la G859 y viene de la G863, que significa libertad. Figurativamente, eso es lo importante, figurativamente perdón. Se ha traducido en la Biblia como perdón, remisión, libertad. Ahora, si vemos la frase que nos han dado, que es pregonar libertad a los cautivos. Entonces, la palabra cautivos la vamos a ver tanto en hebreo como en griego. En este caso, esta palabra cautivo, la palabra que vemos cautivo, es en el hebreo, por eso vemos aquí la letra H, y dice que es de la 7617 o 7617, que es la palabra Shabá, que bien es una raíz primaria y significa transportar al cautiverio. También significa, la han traducido en la Biblia Reina Valera, en estos Antiguo Testamento, como cautivar, cautivo, llevar cautivos, tomar prisioneros y traer. En el griego, por otro lado, tenemos la palabra G164, que es aigmalotos, que también viene de ajime, lo ponen como lanza, y un derivado de lo mismo que G259. Propiamente prisionero de guerra, es decir, generalmente cautivo. Cautivo lo han traducido en la Biblia Reina Valera 60. Entonces, a todo esto, aquí nos da algo muy importante. Si lo vemos de esta manera, dice que lo que viene a hacer Jesús es anunciar en voz alta la libertad o el perdón a aquellos que han sido llevados cautivos. Ahora, cuando la Biblia regularmente habla de la cautividad, o cuando en la Biblia vemos por qué es que llevan a las personas cautivas, es porque las personas cometieron algún tipo de pecado. En el caso, el caso más claro que yo tengo regularmente es el caso del libro de Jeremías. Constantemente Jeremías estuvo publicando o estuvo pregonando o estuvo profetizando que ellos se sometieran al reinado de Babilonia, porque Dios había dado al rey de Babilonia el dominio de muchas cosas,
Pero eso se lo dio Dios al rey de Babilonia porque el pueblo de Israel estaba bajo juicio. El pueblo de Israel había cometido demasiados pecados, había cometido demasiados violaciones a la palabra de Dios, a lo que eran los mandamientos o la Torá y algunos otros designios que Dios había mencionado a las personas, y por esa razón es de que ellos fueron llevados cautivos. Como no hicieron caso, inclusive Jeremías dijo, ríndanse y no va a haber problema, no van a tener ningún tipo de conflicto, más bien van a tener un tipo de trato con el rey de Babilonia. Pero ellos no quisieron escuchar la voz de lo que dijo Jeremías acerca de la cautividad, y prácticamente llega el rey de Babilonia, como se resisten, prácticamente ellos son llevados cautivos, inclusive los príncipes o los reyes de Judá e Israel fueron llevados prisioneros y fueron prácticamente llevados presos, cautivados como prisioneros de guerra. Pero ¿a causa de qué pasó? A causa de la multitud de pecados, a causa de la maldad que ellos habían cometido. Entonces, en este caso, cuando dice a pregonar libertad o anunciar en voz alta la libertad o el perdón de aquellos que habían cometido las maldades o que habían cometido los pecados que por causa de esos pecados fueron llevados las personas cautivas. Entonces eso es lo que viene a hacer Jesús a pregonar este evangelio. Entonces nosotros, por eso la idea de la predicación del evangelio, inclusive por la cual Jesucristo comienza a predicar en el evangelio, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, es ese hecho o esa proclamación ese anuncio en voz alta de decir a la gente, miren, si ustedes se arrepienten van a ser perdonados sus pecados y por lo tanto van a salir de una cautividad, van a salir de una prisión. Recordemos de que la palabra enseña de que uno peca porque es vencido por lo malo. Entonces, por cuanto uno fue vencido por lo malo, uno termina cayendo en esos pecados porque nos venció el pecado. Es decir, el pecado nos atrapó, nos cautivó y nos llevó presos. Y nosotros queremos salir de esos pecados, pero no podemos salir de esos pecados. Por eso se llama una cautividad. No se puede salir de él porque nos tienen prisioneros. En este caso, la manera que nosotros necesitamos salir de esta cautividad es a través del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es entender que he pecado, entender de que lo que me llevó a ser cautivado es de que pequé. Si yo me arrepiento, yo salgo de la cautividad a través de creer al anuncio del Evangelio o el anuncio de libertad de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que quiero tratar de trasladar con lo que venimos hablando con esto? Vemos que acá dice que pregonar es anunciar en voz alta acerca de un tema, acerca de una situación. Se está anunciando algo, hay algo que se está anunciando. Es, por ejemplo, cuando hay cierta promoción en algún lugar de los restaurantes, a veces colocan vallas, colocan anuncios por todos lados, inclusive cuando son las situaciones del presidente que va a ser electo, uno ve en todas las calles el montón de rostros de los presidentes, anuncios en televisión, o ellos comienzan a hacer campañas, es decir, ellos en voz alta están anunciando algo, se está haciendo ver, se está mostrando que ellos están ahí, y por lo tanto a veces uno escoge a veces al que más uno ve, es decir, cuando uno ya va a ver la lista de votaciones, uno se da cuenta, y nunca lo había oído, nunca había visto, nunca había sabido de él, y ahora aquí aparece en la papeleta de votaciones, y tal vez al otro, aquí está el que siempre miro por todos lados, a la calle que voy y miro el rostro de esta persona. Entonces, eso es lo que sucede prácticamente con anuncio. La idea es mostrarse, darse a conocer, saber que está ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el detalle? El detalle está de que nosotros no nos hemos dado cuenta de que la Biblia está constantemente anunciando a voces que estamos cautivos. Por eso es el hecho de estoy escuchando el anuncio de libertad, haciendo referencia de que hay muchas maneras en las cuales alguien puede dar a conocer o mostrarse o anunciarse,
no solo en términos, en el caso del Evangelio, de anunciarlo en voz alta o estarlo gritando a voces, sino que también en la Biblia, o inclusive cuando uno está discutiendo con una persona, cuando uno está hablando con una persona y hay cosas que se quieren remarcar, uno lo que hace es alzar la voz para uno hacerse notar al hablar con la otra persona. Y por eso que a veces las personas terminan gritando porque cada quien se quiere resaltar su punto de vista, cada quien quiere hacer énfasis en algo. Y esa es su manera de estar pregonando, diciendo que ellos no tienen la razón o el otro no tiene la razón, etc. A lo que quiero resaltar con esto es que la Biblia lo que hace para resaltar, para dar a conocer algo, es repetirlo constantemente. De esa manera nosotros nos damos cuenta que nos están pregonando alguna palabra. No solo lo estoy dando a entender en un término que alguien vaya a predicar el Evangelio y uno lo escucha a él, sino que lo que quiero resaltarlo es en un sistema diario nuestro. Cuando uno lee la Biblia, la idea es de que nos estemos dando cuenta que la Biblia, que la Escritura, cuando uno la lee, está pregonando, está anunciando en voz alta. Y el hecho de, por así decirlo, anunciar en voz alta es de que se está repitiendo constantemente el mismo tema, porque es a nivel escrito, por así mencionarlo, no necesariamente de que uno va a escuchar la Biblia, porque prácticamente son cuestiones, letras, ¿no? que uno tiene ahí. Entonces la manera de hacer un énfasis cuando uno tiene algo escrito es prácticamente repetirlo. Cuando uno repite constantemente algo es como que lo estuvieran volviéndolo en voz alta. Es como que préstenle atención a esto, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera ponerle a una persona en un papel te amo y yo estoy usando pues una computadora y no tengo mucho espacio, podría ponerlo a cada rato, en el inicio, en el medio, al final o varias veces en la página. Entonces ahí estoy generando un anuncio en voz alta de que estoy amando a la persona a través de enviándole una carta. De igual manera es la Biblia. La Biblia constantemente menciona cosas, hace un anuncio constante, repitente de algo para hacer mención a una pregonación a través de un sistema escrito, para que nosotros nos demos cuenta del anuncio que Dios nos está haciendo del inicio. Por eso vemos nosotros desde el inicio, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, se está anunciando, pregonando la libertad y por lo tanto que nosotros estamos cautivados o presos del pecado. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis se habla acerca de la oscuridad, se habla acerca del pecado del hombre, se habla acerca de que el hombre cometió errores. Cuando uno lee la Biblia a veces lo ve como, me están diciendo que yo hago todo mal, o sea, como que uno lo ve en el sentido de, me están recalcando mi pecado, me están recalcando que yo estoy haciendo las cosas malas, me están diciendo que yo no sirvo para nada. O es la mentalidad que a veces el enemigo coloca en las personas, pero no se están dando cuenta la exposición de Dios en el sentido de mostrarle a la persona que está cautiva y que Él tiene un anuncio de libertad para las personas. Cuando vemos la Biblia vemos eso a veces, vemos el problema de que yo estoy pecando, yo estoy cometiendo errores, pero no vemos el anuncio de la libertad que nos están dando por esa causa. Por eso Jesús dice, da libertad a los cautivos, el sentido de que quiere mostrarnos Dios claramente de que a través de cometer los pecados que hay en la Biblia, a través de cometer la cantidad de problemas que la Biblia está anunciando, que está colocando ahí, está llevando a la cautividad, estamos siendo presos. Y de que eso es lo que nos tiene con la incapacidad de obtener la libertad que quisiéramos obtener. A menos de que nosotros creamos al anuncio que inclusive Dios constantemente repite, porque así como Dios ha estipulado situaciones de cautiverio o castigo a causa de pecados, asimismo Dios ha dado la pauta y la brecha de la libertad junto con ese anuncio de cautividad. Y eso también se ve en el libro de Deuteronomio cuando claramente Dios dice de que si ellos hicieran lo bueno, van a tener estas manifestaciones de libertad. Pero si ellos hacen lo malo, van a tener estos castigos. Pero nosotros a veces decimos qué duro este castigo, o qué difícil ese castigo, o me van a castigar, en lugar de ver la proporción de la libertad o de la manifestación de gloria que Dios me va a dar a mí. Entonces, nosotros debemos reflexionar qué estamos viendo en la Biblia, qué estamos escuchando a través de la Biblia,
si estamos escuchando problemas o quejas o cuestiones complicadas, o realmente estamos escuchando el anuncio que Dios nos está brindando, un anuncio de libertad a nosotros. Vuelvo a resaltar, desde el Apocalipsis, desde el libro de Génesis, cuando Dios menciona que va a haber una promesa que de lo que va a salir de la simiente de la mujer para destruir la cabeza prácticamente de la serpiente, hasta pues las manifestaciones de la cruz o inclusive los profetas y demás, Dios está anunciando constantemente que va a traer una libertad. Pero no vamos a entender que hay una libertad a menos de que no entendamos que estamos cautivos. Y esto es algo que quiero que leamos otra vez. Yo sé que lo hemos leído ya varias veces, pero quiero resaltarlo, porque a veces nosotros, a causa de no entender que estamos cautivados, por eso es que no escuchamos el anuncio de salvación. En este caso vamos a leerlo, esto es Juan 8 del 31 al 38, dijo Jesús, entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Entonces vemos acá cómo las personas se creían que eran libres. Ellos creían que tenían la capacidad de libertad, de manifestar la verdadera libertad, porque ellos decían, bueno, nosotros venimos de Abraham, Abraham es la verdad conforme a la línea de Moisés, conforme a la promesa, conforme a la fe, conforme a la guianza de Dios, y por lo tanto él era libre y yo soy libre. Por así mencionar, un sistema de religión. Entonces Jesús tiene que hacerles entender a ellos que no son libres, que ellos realmente son esclavos. ¿Por qué? Porque el anuncio es para los que están cautivos. Si uno no entiende que hay una cautividad en el hombre, no puede escuchar el anuncio. No se va a dar cuenta que hay un anuncio. Por eso se llama que el evangelio es una buena nueva, es una buena noticia. Es un anuncio de alegría. Es un anuncio para regocijarnos. Pero si nosotros no nos damos cuenta que estamos en una cautividad, en un problema, no vamos a atender a ese anuncio. Por eso dice la palabra que Él vino a llamar a pecadores y no a justos al arrepentimiento. Entonces, en este caso, Jesús, para hacerles entender a ellos que ellos no son libres, les dice, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender con esto Jesús a la hora de mencionar el que hace pecado es esclavo del pecado? Prácticamente le está haciendo resaltar a la persona de que son personas que a través de sus acciones manifiestan su esclavitud. El problema con esto, ya en sentidos, por así llamarlo, de ejemplo, contextuales, sucede lo siguiente. Pongamos el ejemplo de una persona que bebe licor, que es como algo común que las personas tienen. ¿Qué pasa? La persona cuando está bebiendo, qué sé yo, puede inclusive sentirse libre, puede sentirse alegre, puede ser que estaba triste y ahora ya no a través de estar bebiendo, porque también eso lo habla Proverbios capítulo 31. Entonces él puede aparentemente sentir un estilo de libertad a la hora de beber alcohol. Inclusive ellos hablan acerca de beber para ser social con alguien. Y ellos pueden tal vez sentirse libres en ese ámbito, inclusive que tal vez la cerveza les abrió la pauta para tener amistades y otro montón de cosas. Y él no sentirse esclavo de la cerveza o del alcohol o algún otro tipo de bebida, él no se siente de esa manera. El problema está de que como cada vez los vicios se vuelven, les piden más y más y más, entonces la persona puede volverse un alcohólico. Al volverse alcohólico es porque él ya no puede dejar el alcohol. Muchas personas cuando a veces dicen que a uno puede aconsejar a alguien que ya no tome alcohol y dice, no, es que yo lo dejo cuando yo quiera. A veces unos argumentos que dice la persona.
El problema está de que a la hora de ejecutarse eso, que la constancia de la bebida de alcohol, no todos tienen la capacidad de dejarlo rápido. Entonces esta persona se volvió esclavo prácticamente del, del alcohol, porque lo estuvo practicando. Pero aunque en su momento parecía que tenía la libertad de hacerlo o no hacerlo, porque él lo dominaba, es decir, yo ahorita a las 7 voy a beber, voy a dejar de beber a las 8, pero el problema está que con la progresión de la práctica en esa área del beber, fue llevado cautiva la persona hasta que se volvió alcohólico y no puede dejar de tomar. Ya es que el cuerpo inclusive le pide la necesidad de beber alcohol y la persona va bajo esa necesidad, bebe y no puede dejar de hacerlo. Y ya es aquello que puede desaparecerse en una semana, un mes o 2 meses y se mantiene solo bebiendo alcohol. Entonces, aunque al principio parecía una aparente libertad, llegó a manifestarse en una esclavitud. Tanto que hay personas que han muerto a cuestión de beber alcohol por ciertas enfermedades. Entonces, otras personas mencionan de que ellos, a pesar de que tal vez ya dejaron de beber alcohol o de beber cerveza, pero ellos siguen siendo alcohólicos. ¿Qué quiere decir eso? De que la persona tal vez tenía esas situaciones de esclavitud, pero por algún proceso que realizó en el sentido de meterse a Alcohólicos Anónimos, dejar de beber así como a voluntad propia, y tal vez lo logró, pero ellos mencionan de que ellos aún así siguen siendo alcohólicos, en el sentido de que si ellos por algún motivo toman tal vez un poco de la gota o tal vez solo vean la cerveza puesta en la mesa, ellos ya sienten la necesidad de tal vez venir y beber, o les da esa armonía de querer beber otra vez, pero si lo hacen, ellos van a caer como cayeron antes, es decir, pueden entrar otra vez en eso de beber continuamente y pasar un mes o 2 meses bebiendo. Entonces ellos están como que a la expectativa, no lo tengo ni siquiera una gota, porque si no me voy a pasar bebiendo un mes y aquí que vuelva a levantarme y salir de eso. Entonces ellos, a pesar de eso, si nos damos cuenta, siguen siendo esclavos, pero eso pasa con lo que corresponde al pecado. A veces el pecado puede aparentemente darnos una conciencia de libertad, pero realmente al final se manifiesta la esclavitud. Esto es en cualquier cosa, inclusive personas relacionadas con la pornografía. Puede ser que al principio vean 1 o 2 videos, pero eso se puede volver progresivo y la persona ya después se volvió adicta. Esto igual con las drogas, con la marihuana, que la marihuana a veces solo es como han mencionado, realmente yo no lo he experimentado, pero hay personas que mencionan que es como una puerta para las demás drogas. O sea, ellos pueden comenzar fumando 1 o 2 puros de marihuana, pero al final pues ya entran con la piedra o algunas otras tipos de drogas porque quieren, el cuerpo les pide más y ellos por los efectos de las drogas pues lo quieren seguir pidiendo. Entonces hay una manifestación de esclavitud, aunque aparentemente en cierto punto podrían ser una libertad, pero se da después una esclavitud. Podríamos mencionar otras cosas como la fornicación, inclusive con el adulterio. Podríamos mencionar diferente cantidad de situaciones que pueden traer problemas a nuestra vida. Entonces, la Biblia lo que nos quiere enfatizar es primero indicarnos claramente que estamos siendo esclavos de algo, y por eso la Biblia, a través de diferentes ejemplos, diferentes anuncios, nos dice que estamos en pecado. ¿Por qué? Porque si no entendemos que estamos en pecado, si no entendemos que hay una esclavitud de diferentes tipos, no vamos a poder escuchar que hay un anuncio de libertad para ello. No vamos a poder entender que necesitamos ese anuncio de libertad. Entonces, cuando leamos la Biblia, serían como páginas de cosas que pensamos que no necesitamos. Entonces, por esa razón es que debemos nosotros estar atentos a entender, no ver la Biblia como una cuestión de que solo pecado es y pecado es y pecado es, sino un sistema de reflexión de que me están diciendo que estoy cautivo, me están anunciando, me están convenciendo para luego mencionarme la situación de que necesito la libertad. Más o menos pasó como lo que pasó con lo que sucedió con el COVID. Al principio nadie se percataba del COVID, eso se comenzó a propagar y propagar y propagar,
hasta que llegó el punto donde todas las personas estaban bajo la esperanza de que anunciaran que ya estuviera la vacuna. ¿Para qué? Para decir, bueno, nuestra esperanza está en la vacuna. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que esta enfermedad se está propagando demasiado rápido y estamos viendo las causas y las consecuencias de esta enfermedad. Porque hay muchas personas que a causa del COVID fallecieron, murieron por no cuidarse. Entonces las personas, al ver la gravedad de la situación de ese tipo de enfermedad, por eso se llamaba pandemia, necesitaban una esperanza y estaban esperando ese anuncio y decir, va a salir una vacuna. Inclusive aunque lo anunciaban de tal vez aquí un mes o en un año vamos a tenerla, las personas tomaron una esperanza en que había una vacuna a través de que se anunció eso. Mientras tanto, las personas estaban en pánico o que no sabían qué hacer o algún otro tipo de situaciones. Pero ya cuando vino el anuncio de la vacuna, las personas ya se quedaron como que una esperanza. Inclusive también comenzaron a pecar más porque ya decían, bueno, ahí está la vacuna. Y ya se comenzaron a descuidar porque ya vieron que había una vacuna. Entonces nosotros, al no ver la gravedad del pecado, al no ver la situación tan complicada de la esclavitud del pecado, no podemos ver la belleza del anuncio o de la pregonación del Evangelio de Jesucristo. Por esta razón es que la Biblia, o por esa razón es que Jesucristo menciona de que las prostitutas o los publicanos o los pecadores van delante de vosotros, le dice a los fariseos, en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos, los pecadores, las prostitutas o los publicanos, eran menospreciados, rechazados, abominados, por así decirlo, por los mismos judíos que eran creyentes de Jehová. Y los rechazaban a causa del pecado que ellos tenían, a causa de la forma de vida que ellos tenían. Cuando viene el anuncio del Evangelio diciéndole que Dios los perdona a causa de sus pecados, los perdona a causa de sus errores, los perdona a causa de todo eso, y que no solo los perdona, sino que les da la potestad de ser hecho hijos de Dios y que les va a dar una nueva vida, una vida que ellos habían desperdiciado, una vida que ellos prácticamente habían destrozado. Y ahora indicándoles que iban a tener una nueva, mejor vida. Algo que las personas que hemos cometido errores y pecados decimos que ojalá tuviera una nueva oportunidad, ojalá tuviera una revancha en mi forma de vivir, porque la vida que he tenido ha sido de lo peor. Entonces, anunciarles a ellos que van a tener a través del perdón de pecados una nueva vida, una aceptación por parte de Dios y ser llamados hijos de Dios, eso para ellos era de apreciar, porque todo el mundo los rechazaba, todo el mundo los abominaba, inclusive ellos decían, mira, Dios ni siquiera te va a perdonar, Dios, que a veces pasa cuando hay contiendas entre las personas. Se da el caso que dicen, mira, ni Dios te lo perdona, pero realmente ellos están en contra de Dios, porque la Biblia dice que Dios, no importa el tipo de pecado que alguien cometa, realmente si se arrepienten de todo corazón, Dios perdona todo pecado. Por esta razón es de que el anuncio para ellos sí lograron escucharlo, ellos sí le prestaron atención, ellos sí dijeron, este anuncio es para mí. Entonces ellos cuando miraban el pecado, así yo tengo este pecado, pero también la Biblia dice que tengo esta libertad. Y ellos la tomaron, la acogieron, este anuncio a través de la Biblia. Por eso hay personas que cuando leen la Biblia la atesoran porque saben en qué posición estaban. Y otras personas que dicen, no, es que yo siempre he estado libre, yo he estado bien. Inclusive a veces cuando uno habla con personas, particularmente me ha pasado, que ellos dicen, no, pues que eso es para los mareros, eso es para los no sé qué. Yo no, porque yo soy ingeniero. Dicen, cuando me topé con una persona decía, yo no, porque soy ingeniero, o yo porque yo me porto bien, yo soy graduado de la universidad, yo tengo mi trabajo. Entonces, este evangelio no es tanto para mí, sino que más para aquellos que están allá afuera, para los que violan, o para los que matan, o para eso, pero no para mí. Entonces yo en ese momento le quise, a través de un ejemplo, le traté de abrir los ojos a la persona diciéndole que él estaba pecando más que ellos que estaban allá afuera. Porque yo le había dado la oportunidad, le había proporcionado los recursos para que él pudiera ser de ayuda para los demás. Entonces su pecado era mayor porque Dios le había proporcionado todo y tal vez a las otras personas no.
Es lo que habla prácticamente Jesús cuando habla del rico y del Lázaro. Cuando dice que el rico le dieron sus riquezas, sus bienes, pero el Lázaro estaba a las afueras y el otro no se dignó ni siquiera dar un plato de comida. Pero al final termina yendo al infierno, por así decirlo, al lugar de condenación el rico, y prácticamente Lázaro está en un lugar de reposo. ¿Por qué? Porque al rico le habían dado sus bienes para poder ayudar a los demás. Por lo tanto, él tenía más pecado porque tenía más responsabilidad. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Pero en el otro caso, con la otra persona, Lázaro no tenía nada. ¿Qué se le podía demandar si no tenía nada? Más bien estaba a la expectativa de la ayuda. Por eso que a veces Dios provee a algunos otros para que esos puedan proveer a los demás. Pero a veces lo que nosotros hacemos es generar una codicia, una avaricia y consumir todo lo hacia nosotros. Entonces, por esa razón, tenemos que estar atentos al anuncio de la escritura, mayormente, no tanto al hecho solo de escuchar a un predicador, sino realmente deberíamos ir a leer la Biblia, qué es lo que nos está pregonando, qué es lo que nos está diciendo a gran voz la Biblia para salir de esa cautividad. Uno de los casos que también hace referencia a esto, de la continuidad a través de las escrituras, del constantemente anunciar algo, es el libro de Proverbios. El libro de Proverbios trata de manifestar una libertad hacia las personas diciendo que no son huérfanas, que no son personas sin padre, porque constantemente desde el capítulo 1 al capítulo 7, constantemente anuncia, hijo mío, hijo mío, hijo mío, a veces hasta 2, 3 veces por capítulo menciona hijo mío, hijo mío, hijo mío, escucha, hijo mío. Entonces constantemente es como estar pregonando, como ya lo mencionamos a través de repetir constantemente, está anunciándonos que somos hijos, de que no tenemos por qué sentirnos huérfanos, no tenemos por qué sentirnos sin padre, porque el mismo Dios dejó a través de la escritura que somos sus hijos y nos lo está repitiendo, nos está anunciando en voces altas que somos sus hijos, nos quiere sacar de esa cautividad de pecado de que no tenemos padre o que somos huérfanos o algún otro tipo de engaños que el enemigo quiere mencionarlos. Entonces tenemos que ver en la Biblia lo que Dios nos está anunciando. Tenemos que prestar la atención que el anuncio constante de las escrituras es que necesitamos un libertador, que necesitamos libertad y un libertador, un salvador llamado Jesucristo, que es lo que se pregona desde el antiguo pacto hasta el Nuevo Testamento. Inclusive el hecho de la venida de Jesucristo es un anuncio de la libertad que vamos a tener, porque vamos a salir de este entorno, de este sistema del mundo que realmente es de desechar prácticamente, porque estamos muy, muy mal en este mundo. Pero lógicamente, personas que han alcanzado un nivel de gloria, gloria llámese artístico o tal vez personas empresarias y esa multitud de personas que se sienten cómodas en este mundo por lo causa lo que han logrado, ellos tal vez no se sienten cautivos o presos. Pero otras personas que sí ven las situaciones como la pobreza, no tienen dónde vivir, ellos están a carne propia sintiendo los desprecios o la maldad de este mundo, y ellos están más atentos a un anuncio que las personas que son ricas. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados aquellos que no tienen consolación porque serán consolados. Entonces, si nosotros entendemos que el Evangelio o la Biblia nos muestra nuestros errores, es para decirnos una verdad, pero al mismo tiempo es para darnos también, al mismo tiempo, esta esperanza, la necesidad de la libertad del Evangelio. Entonces, por esa razón, nosotros vamos a prestar mayor atención a leer la Biblia, porque vamos a buscar tanto el entendimiento de que, ok, tengo esta cautividad, pero al mismo tiempo la Biblia me dice a mí que tengo esta libertad, que a través del arrepentimiento y el perdón de pecados voy a ser libre en Cristo Jesús y voy a experimentar las delicias del Evangelio de Cristo Jesús. Pero a menos de que no lo entendamos, a menos de que veamos la Biblia con otros ojos, que no es el hecho de estarnos acusando, sino mostrándonos una realidad, una verdad, a menos de que lo tomemos en cuenta, no vamos a poder adoptar o aceptar el Evangelio de Jesús.
Por lo tanto, va a pasar la misma situación a nivel de predicadores, de que hay predicadores que no van a predicar una libertad porque ellos no creen que tienen pecado. Van a predicar de otro montón de cosas. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta de la libertad. Alguien que ha sido libre no va a desear caer en esclavitud otra vez y va a anunciar a otras personas o va a buscar ayudar a otras personas para que no caigan en el mismo problema que ellos cayeron o que ellos tuvieron. Por eso hay personas que tal vez no son creyentes, no son cristianas y levantan una situación de alcohólicos anónimos. ¿Para qué? Porque ellos no quieren que otros caigan en esa cautividad. Entonces los ayudó tal vez una asociación como ella y apoyan esa asociación o levantan una asociación similar. Entonces ellos comienzan a pregonar ese aspecto. Por eso hay personas que no, realmente no pregonan eso, porque pregonan riquezas o pregonan placeres bíblicos, por así mencionarlo. ¿Por qué? Porque ellos son como lo que dice ahí, y nosotros no somos esclavos de nadie. Ellos no han entendido la esencia del evangelio y ser libres de pecado. Ellos realmente no tienen esa experiencia, por lo cual ellos no pueden pregonar eso. Entonces nosotros necesitamos atender a escuchar, comenzar a escuchar la voz que nos dice que seamos libres, porque si lo hacemos vamos a buscar una verdadera libertad. No una libertad de que yo no puedo no puedo levantar una empresa o no puedo conseguir esposo o esposa. Eso no es libertad. La verdadera libertad es tener la capacidad de amar, la capacidad de hacer todas las cosas en Cristo Jesús. Entonces nosotros debemos realmente saber qué es la libertad para Dios, y la libertad para Dios es dejar de pecar. Vamos a experimentar una belleza, una gloria cuando lo dejemos de hacer, dejemos de pecar, pero debemos entender que estamos pecando, porque a veces no vemos los pecados, como esclavitudes, vemos los pecados como pequeños errores que estamos cometiendo, vemos los pecados como nada graves, pero Dios nos quiere mostrar de que hay una gravedad en el pecado. A veces los pecados, vuelvo a repetir, vivimos así como que no, son demonios que me atacan. O sea, le echamos la culpa realmente a todo lo demás, sin saber de que inclusive en los pecados nosotros hemos dado el consentimiento para ese pecado. Cuando hay personas que caen en fornicación, son ellos los que cedieron su cuerpo hasta cierto punto para caer en pecado. Hay otras personas que lastimosamente fueron convencidas o por así decirlo fueron violadas. Eso es otra situación, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que a veces nosotros somos conscientes de que algo es malo y lo hacemos y lo maquinamos. Y no es necesariamente de que el enemigo me ataca o el enemigo me usa. No, nosotros a veces estamos dando el consentimiento para pecar. Y por esa razón es que Dios llama al arrepentimiento, porque se llama arrepentimiento es porque yo me arrepiento, es decir, yo cambio mi manera de pensar, es decir, yo tengo una manera de pensar que este pecado me gusta y por lo tanto yo lo sigo haciendo. Por ejemplo, viene alguien y le gusta comer helado, le gusta comer hamburguesa, etc. Entonces la persona, ¿qué hace? Lo vuelve a comprar. ¿Por qué? Porque tuvo un deseo, experimentó algo, le gustó. Por causa de que le gustó, lo vuelve a hacer. Inclusive hay personas que tal vez comen hamburguesas, otro tipo de cosas, y lo siguen haciendo, y van, por consecuencia, van a terminar en obesidad o otro tipo de problemas. O inclusive si hay personas que comen mucho azúcar, terminan, por ejemplo, siendo diabéticos. Entonces ellos terminan siendo esclavos a causa de darle lugar a los deseos. En eso pues pasa con el alcohol y demás situaciones. Por eso que de repente viene y cuando ya tienen problemas con el alcohol y tal vez el médico le dice, si sigues bebiendo vas a morir, tienes que dejar de hacerlo. Entonces las personas ya deciden entre seguir dando lugar a sus deseos o darle lugar a la vida. Entonces la persona viene y dice, bueno, yo mejor quiero seguir viviendo, voy a dejar de beber. Otra persona, al darle lugar a su deseo, siguen bebiendo y terminan muriendo porque le dijeron de que si sigue tomando iban a morir. La otra persona entra en conciencia y toma la decisión de dejar de hacerlo. Tiene tal vez batallas y luchas, pero él lo logra, aunque sea por voluntad propia. En este caso nosotros tenemos la ventaja de la ayuda de Dios mismo, que nos va a dar su Espíritu Santo para salir de la cautividad. Pero nosotros también tenemos que buscar tomar la decisión, por eso se llama arrepentirse, cambiar la manera de pensar
y no solo echándole la culpa a los demonios, echarle la culpa a los espíritus, porque aquí son casi que mitad mitad. Nosotros por nuestras decisiones a veces lo hacemos y en otras veces es porque nos estamos siendo cautivados, es decir, que realmente el enemigo nos cautivó, nos apresó y nos lleva arrastrados. Entonces debemos ver las dos pautas, o sea, no solo echarle la culpa al enemigo. Hay momentos donde uno es el que acepta, dice yo lo voy a hacer, y hay momentos donde realmente uno pelea, lucha y lastimosamente el enemigo lo lleva a uno cautivado y uno hizo todo lo posible para poder no pecar. Por eso es de que Dios constantemente da ese anuncio de libertad. Pero si nosotros no leemos la palabra, no vamos a poder estar escuchando esa constancia de anuncio, de esperanza, del deseo de Dios de anunciarnos que Él anhela que saboreemos de la libertad del Evangelio de Cristo Jesús. Porque no hemos entendido que tenemos pecado, no hemos entendido que estamos esclavos del pecado, y es lo que constantemente la palabra nos enseña, que el pecado nos ha llevado cautivos y que solo a través de Cristo Jesús podemos obtener la verdadera libertad. Por eso debemos atender a esa voz, inclusive a la hora de oír predicadores y otros anuncios, ver realmente si los predicadores, si realmente las personas que están en las iglesias, en congresos, en seminarios, están anunciando que tenemos pecado y que hay una libertad y una esperanza en Cristo Jesús. Si nosotros no estamos escuchando eso en las congregaciones y demás, ¿qué anuncios se está dando? ¿Qué se está enseñando? Y por eso es que las iglesias de la prosperidad tienen un auge. ¿Por qué? Porque las personas tienen una necesidad de dinero, porque es el deseo de la forma de vida de este mundo. Y a la hora de anunciar un evangelio de prosperidad terrenal, las personas están atentas a ese anuncio porque saben que tienen una necesidad de que Dios le pueda dar algo, aparentemente. Y por eso es de que ese evangelio de la falsa prosperidad ha tenido varios seguidores y las personas se aprovechan de ellos. Pero ellos, como dice la Escritura, a causa de sus propias concupiscencias, de sus propios malos deseos, ellos levantaron ese tipo de predicadores y los están escuchando. Entonces nosotros debemos darnos cuenta de forma verdadera qué hay en nosotros, qué cautividades, qué pecados, qué problemas y también qué anuncio estamos oyendo. Tenemos que oír un anuncio de libertad. Que alguien nos puede estar anunciando el pecado, pero también saber de que hay una esperanza en Cristo Jesús. Entonces, no veamos el hecho de que Jesús nos está acusando, que Jesús nos está señalando, que Jesús solo nos muestra pecado tras pecado, sino que la idea de Jesucristo es de que nosotros entendamos que necesitamos la libertad, necesitamos el anuncio del Evangelio de Cristo Jesús para poder ir delante y aprovechar esta gloria que Dios nos ha dado en Cristo Jesús y no tener este problema que en muchos casos nosotros tenemos de decir lo que dicen ahí en este caso de los fariseos. Decían, somos linaje de Abraham, no somos esclavos de nadie. Y esto a veces se da más dentro de las iglesias porque las personas piensan que no tienen pecado, piensan de que porque ya están en el Evangelio no tienen ningún demonio, no tienen ningún espíritu, no son influenciados por nada. El problema que la situación es que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. La Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Por la forma en la cual viven se darán cuenta si son esclavos o son libres. La vida en el Cristo Jesús se va a manifestar como la luz de la aurora. Cada vez va a ir en aumento y cada vez nos vamos a experimentar la mayor gloria de la libertad en Cristo Jesús. Y eso también es una forma de, por así decirlo, un termómetro, una manera de medir si nos estamos estancando o no, porque se va a manifestar esta libertad en Cristo. Y por lo tanto la idea de Dios es expresar de diferentes maneras la situación de los diferentes pecados que hay para que nosotros reaccionemos y digamos, esta parte de aquí, yo tengo esta cautividad, tengo este pecado, tengo esta área esclavizada, necesito el Evangelio de Jesucristo para ser libre. Él me da la esperanza, la Biblia me va a enseñar cómo salir de este pecado, la Biblia me va a enseñar cómo salir de esta área, inclusive a la hora de entrar en comunión, en oración, o a través de los ayunos, o a través de las diferentes cosas que Dios a través
de sus enseñanzas ha dejado, nos va a dar la libertad. Pero la base está en oír ese anuncio para entrar en un arrepentimiento. Si no lo entendemos, no lo vamos a dejar de hacer. Por eso que el David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Él quería ser verdaderamente libre y sabía que habían pecados que él tenía ciertas esclavitudes, pero claramente no podía ser libre porque el pecado estaba oculto para él, para sus ojos. Si él leía la Torá, él leía la Escritura, él podía haber cometido un error en esto. Aquí me mostró Dios, por eso dice ahí que pregonar significa sacar a la luz algo. Entonces Dios nos muestra eso y nosotros entramos en un verdadero arrepentimiento. Por esa razón Josías pudo entrar en una libertad, en una mayor gloria que la mayoría de los reyes, porque dice que él encontró el libro de la ley. Y al leer el libro de la ley se dieron cuenta que muchas cosas no habían cumplido, es decir, que había muchos pecados. Entonces el rey Josías entra en un arrepentimiento, en una conversión, y luego él trae a todo el pueblo a un arrepentimiento para conversión a Dios, y ellos comienzan a caminar conforme a la luz de Dios. Comienzan a caminar conforme al avivamiento que Dios quería que tuviera el pueblo de Israel. Por eso que el último avivamiento que se ve en la Biblia, en el libro de los Reyes, es el avivamiento de Josías, que inclusive Dios le puso pausa a los juicios mientras estaba Josías. Solo Dios estaba esperando la muerte de Josías para hacer caer todos los juicios sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Judá. Por esa razón es de que necesitamos leer la palabra, necesitamos de que Dios nos muestre, que Dios nos revele, que Dios nos pregone de ese evangelio, porque recordemos esto, el principal evangelista es Dios mismo, porque la palabra dice que Dios evangelizó a Abraham, Jehová evangelizó a Abraham. Entonces nosotros necesitamos escuchar a través de la Escritura, a través también de los ministros que Dios ha permitido en la calle, en el bus o en muchos lugares, y nosotros atender a ese anuncio que Dios está trasladando a través de ellos, porque Dios está hablando a través de ellos. Claramente aquellos que se sujeten a la palabra de verdad, al anuncio que hay un pecado, una cautividad, pero también al anuncio que hay una esperanza de salvación para todos nosotros. Entonces, vamos a orar para que el Señor Jesucristo nos ayude a leer la palabra, pero bajo el enfoque de que hay una libertad para nosotros que hemos entendido que tenemos cautividades, y por eso nos va a motivar a leer la palabra, que Él nos dé la libertad de leer su Escritura para poder ver la forma, la esperanza, la creencia de la libertad, de escuchar ese anuncio, de escuchar ese llamado de que somos libres en Cristo Jesús y a través del arrepentimiento encontrar esta verdadera libertad. Y por lo tanto Dios nos va a mostrar pecados que tal vez inclusive ni sabíamos que teníamos. En mi caso personal, pues antes yo no sabía que era esclavo del espíritu escarnecedor y algunos otros. Conforme el tiempo fui entendiendo por lo que la palabra me decía, entonces entendía o logré entender de que tenía una esclavitud con el espíritu escarnecedor. Y la Biblia me enseña varias situaciones clave de lo que provoca ese espíritu escarnecedor. Inclusive el espíritu escarnecedor provoca pleitos o contiendas y algunas otras cosas. Y a través de eso uno puede decir, Señor, ayúdame a arrepentirme de este espíritu escarnecedor. Ya no lo quiero tener, que es un espíritu de burla y otras cuestiones de comedia, bromas y demás. Y ya con esto uno puede entrar en lo que es verdadero, que es el gozo del Señor Jesucristo. Porque realmente el espíritu escarnecedor lo que hace es tratar de reemplazar el verdadero gozo de Dios. Entonces nosotros oremos para que el Señor nos muestre el pecado, pero no para acusarnos, no para sentirnos necesariamente la peor cosa del mundo, sino saber de que hay una esperanza en Cristo Jesús y de que si nos muestran el pecado es para bendición, porque la Biblia dice que la tristeza que procede de Dios produce arrepentimiento para salvación, es decir, para escuchar el anuncio de la libertad, el anuncio que hay un perdón de pecados y asimismo nosotros poder abrazar el Evangelio de Cristo Jesús y todas las virtudes que Él tiene. Entonces vamos a orar. Para el nombre de Jesús venimos delante de ti con la necesidad de escuchar el anuncio de la libertad, el anuncio
del perdón de pecados, el anuncio de entender de que estamos cautivos, estamos esclavizados, tenemos pecados, tenemos multitud de faltas, inclusive cosas que están ocultas a nuestros ojos. Pero a través de escucharte, a través de escuchar tu palabra, a través de leer tu palabra, a través de escucharte en oración, en comunión, a través de escuchar a los diferentes hermanos que nos envías para que nos pregonen acerca de una cautividad y una libertad que tú nos quieres dar, ayúdanos a atender a escuchar esa voz y ser mansos y humildes para poder aceptar y poder entrar en un verdadero arrepentimiento para salvación. Ayúdanos a deleitarnos en la libertad de tu Hijo Jesucristo y ayúdanos a atender a tu dulce y bella voz, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a abrir nuestros ojos. Ayúdanos no a creernos libres, sino realmente a entender la verdadera libertad que tú quieres expresar, que es la manifestación del cumplimiento de tu palabra. Te lo agradecemos, amado pastor. Gracias, amado apóstol Jesús. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, Padre eterno. También a las personas que quieren aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que confesar con su boca que Jesús es Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. Así que las personas que quieren aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y quieren arrepentirse de su pecado, pueden acompañarme en esta oración para que puedan abrir su corazón a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con la necesidad de entregar a estas personas que quieren arrepentir de su pecado. Y necesitamos hoy que escuche su voz, que escuche sus palabras y que ellos puedan confesar que tú eres Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, hoy, Padre, confesamos que tú eres Señor y Salvador y que tú resucitaste de entre los muertos, que nos arrepentimos de nuestros pecados, buscando seguir siendo obedientes a tu palabra de verdad para caminar a la luz de tu gloria. Te lo pedimos hoy, amado pastor. Gracias por escuchar nuestra oración. Ayúdanos que constantemente esté el arrepentimiento para perdón de pecados y experimentar la belleza de la libertad en Cristo Jesús. Gracias, amado pastor y apóstol. Gracias, Señor y Salvador. Amén.